Hay un lugar más allá de las nubes donde los observadores escudriñan las estrellas. Hay un lugar más allá de la atmósfera donde los intrépidos ponen a prueba sus límites. Hay un lugar más allá de la Tierra donde los visionarios sueñan con explorar. Hay un lugar más allá de la galaxia donde solo llega la imaginación. Únete a Radio Skylab, el podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades. Y ahora todo es mejor. La lluvia de asteroides ya pasó, no fue para tanto y desde aquí todo es insignificante, nada es tan preocupante y el espacio es un lugar tan vacío Hola, un saludo a todos los espacios trastornados, bienvenidos al programa número 13 de la segunda temporada de Radio Skylab. Estamos en la fecha nada estelar y bastante terrenal del 30 de noviembre de 2023, aunque este audio se publicará algún día que otro después, o sea que probablemente ya en diciembre. Bueno, pues este programa es especial y ahora toca hacer una ronda de presentación y voy a hacer la ronda de presentación, pero al final tendremos un invitado, habrá que presentar un invitado muy especial. Así que primero la ronda tradicional. Hola, Víctor Manchado, Pirulo Cósmico, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos deseando grabar este programa, que ya hacía tiempo que le teníamos ganas. También está con nosotros Cavi Paso, de Mola Saber. Hola, Cavi. Hola de nuevo a todos, ¿qué tal? Lo mismo, me suscribo a lo que ha dicho Víctor, palabra por palabra. También está con nosotros Daniel Marín, de Eureka. Bienvenidos. Y en este micrófono les saluda Víctor Ruiz, de InfoAstro, un poco nervioso porque ahora tengo que introducir al invitado especialísimo de este programa, que es Raúl Torres, CEO, consejero delegado, sería en español, de PLD Space, la empresa espacial impresionante que ha lanzado el Miura 1, y de eso vamos a hablar en este programa, porque ese es el tema de hoy. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ya había muchos oyentes que te querían escuchar otra vez en el programa, porque estuviste por aquí hace algún tiempo. Sí. Y ahora, bueno, después del lanzamiento esperaban que publicásemos programa especial y aquí está. Pues nada, aquí estamos para explicar lo que queráis saber sobre el lanzamiento de Miura 1, sobre Miura 5, todas las preguntas que pueda contestar las contestaré. Muy bien, pues de eso va el programa de hoy. Y ahora vamos a hacer una comprobación especial. Te toca a ti, Raúl. Vamos allá. Director de lanzamiento, para el lanzamiento de Miura 1, comprobamos ronda de comprobación, retroalimentación. Go. Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Pues todo listo, despegamos. Bueno, pues ya estamos en el tema especial, esta entrevista a Raúl Torres de PLD Space, con motivo del lanzamiento del Miura 1 el 7 de octubre de 2023, además tempranito. Llevamos mucho tiempo esperando ese lanzamiento. Por desgracia tuvieron que esperar el verano a que se pudieran reanudar esas ventanas de lanzamiento desde el Arenosillo, que está en Huelva, en el sur de España, para los que nos escuchen desde otros países. Y bueno, y para todos fue un sorpresón. Me imagino que para ustedes también, porque fue un completo éxito.
Sí. La verdad que sí, ¿eh? Yo, de hecho, ha tenido que pasar muchos días y he tenido que ver los vídeos muchas veces para terminar de creérmelo, ¿eh? Porque no estás preparado psicológicamente para que salga bien a la primera, ¿eh? Ya, ahora, si queréis, os contaré un poco más el detalle, pero ha sido verdaderamente difícil hacerlo y que se le hice bien a la primera, ¿no? Pero luego creérselo y un poco eso, hemos tenido que ver el vídeo decenas de veces para decir, es real, ¿no? Es real. Bueno, uno que suele estar acostumbrado a ver los lanzamientos, especialmente de los Falcon 9, pues claro, este era diferente porque es español, tecnología española, pero lo que es bastante... no es nada frecuente ver que el primer lanzamiento de un cohete que ha sido, que se ha acabado de diseñar, y eso lo podemos ver en otras pequeñas empresas, es que funcione todo perfectamente. A la primera, además. Es que Sí. es increíble. En el lanzamiento es verdad que luego en el procesado, ¿no? de los datos de vuelo sí que hemos visto pequeñas cosas, es decir, desde el punto de vista macroscópico no se aprecian, no se ven, pero sí que luego hemos visto cosas que sobre todo nos sirven para mejorar Miura 5, ¿no? Es de lo que se trataba también este lanzamiento. Pero visto en macro, he visto el vídeo, el lanzamiento fue brutal, fue todo un éxito y es que no se le puede poner casi que ningún pero a lo que ocurrió ese día. Bueno, quizá el no haber podido recuperar el cohete, pero que bueno, vosotros y yo creo que la gente que nos escucha sabe perfectamente las implicaciones que tiene, ¿no? El hacerlo y que para nosotros es algo secundario. Pero más allá de eso, el vuelo, que era lo importante, y sobre todo no reventar la plataforma, fue todo un éxito. La verdad es que yo sí que esperaba que hubiese algún tipo de suceso inesperado. Tú y Y, todos, yo creo. pero te tengo que decir que hablándolo en las redes sociales, sí que algunos intentamos aclarar que incluso si ocurría al final una explosión, eso no quería decir que la prueba fuese un fracaso, porque aquí el fracaso era no intentarlo. El Claro. es una prueba, era la prueba de un cohete, es un prototipo. No se trata de un coche que ya sale a millones, ¿no? De la Mm, fábrica. Esto es un claro. prototipo. El primero, pues siempre se espera que exista algo inesperado que vaya a mejorar en el siguiente vuelo. Y en este caso es que el primero, bueno, seguro que algún problema hubo, pero en general en fin, eso, impresionante, inesperado, infrecuente en lo que suele ser este tipo de... Además, sobre todo, contando con un presupuesto limitado. El Ariane Claro. 6, el Ariane 5, el primer vuelo fue mal. El Ariane 6 esperemos que no. Pero que en general, si uno quiere que salga la primera muy bien, tiene que dedicarle muchísimos recursos y mucho dinero. Y entiendo que en PLD han hecho lo mejor posible, pero bueno, y eso, y teniendo en cuenta las limitaciones, el primer intento ha sido eso, un éxito completo. Sí, tal cual, es tal cual lo dicen, ¿no? En base a, pues a toda la inversión que hemos podido hacer y el tiempo que hemos podido dedicarle. De hecho, antes lo comentábamos, ¿no? Cuando la otra vez que estuve con vosotros en Radio Skylab, el cohete no existía. Habíamos hecho un motor que estaba todavía en fase de desarrollo, luego vino el COVID, luego vinieron un montón de problemas que tuvimos y hemos hecho el cohete de 2021 hasta justo ahora que ha sido el lanzamiento. Es el esfuerzo titánico que hemos hecho para hacer el cohete. Y claro, habiéndolo hecho por primera vez, además es la primera vez que prácticamente todo el equipo hacía por primera vez un cohete, ¿no? Pues se espera que en ese primer lanzamiento puedan aparecer cosas que sean lecciones aprendidas para el siguiente intento. Sí es verdad que hay una cosa que yo creo que ha marcado una diferencia y ha sido que hemos ensayado tanto en Teruel, su hermano gemelo, que es el que Daniel conoció en Madrid, que le llamamos Elemento A, él aquí internamente en la compañía, y que nos ha enseñado mucho, ¿no? Es decir, hemos tenido la suerte de tener otro cohete que poder ensayar hasta la extenuación y obtener mucha información del comportamiento, ¿no? Pero claro, en Teruel el cohete no se movía y aquí sí se tenía que mover. Era, de hecho, uno de nuestros miedos al principio era cuál es el empuje real del motor a nivel del mar. Y
¿serán ciertos todos los datos de eficiencia de combustión que estamos suponiendo? ¿Será real el empuje que vemos en las células de carga? Que podemos hablar, ¿no? De, pues eso, de efectos en la adquisición, de calibración de sensores, y al final te entra ese miedo, ¿no? A semanas del lanzamiento, en este caso antes del verano, nos entraron muchísimos miedos de, oye, estamos seguros de que esto está bien, estamos seguros de que esto otro está bien, pero llegó el día y de lo que sabíamos que estábamos seguros era de que el cohete iba a despegar, de que creíamos que el cohete iba a despegar, porque en el anterior intento, donde abortamos por la suelta de un umbilical, nosotros, no, una vez el cohete cuando está en la plataforma, todos los cohetes, cuando están en plataforma, no tienen de manera directa una forma de medir su empuje, ¿no? Lo que se hace es, en función de la presión de cámara que tienes y en función de todo el histórico de datos de bancos de ensayos, yo puedes saber el empuje que tienes, ¿no? Pero no tienes células de carga como tal, o es bastante raro verlas. Entonces nosotros lo que sí que teníamos era células de carga puestas en los hidráulicos que retienen al cohete, ¿no? Y que lo sueltan cuando el empuje está verificado por la propia presión de cámara. Y lo que habíamos visto era que en los hidráulicos aumentaba la fuerza del propio pistón, se subía la presión como consecuencia de la propia fuerza que estaba ejerciendo el cohete sobre el pistón. Y entonces lo que dijimos es, vale, si el pistón está viendo una fuerza y está aumentando la presión, ineludiblemente el cohete está empujando al pistón. Entonces el cohete va a despegar. Eso sí que lo sabíamos, pero no sabíamos lo que iba a ocurrir el instante de después. Es decir, el cohete podía haber despegado, se podía haber dado la vuelta si la calibración de la unidad inercial estaba mal hecha, podía explotar una manguera hidráulica, como luego vimos que por precaución habíamos puesto un montón de tejidos ignífugos a las mangueras hidráulicas porque podían haber explotado por el fuego. Es decir, podían haber ocurrido tantísimas cosas que no ocurrieron afortunadamente, pero que antes comentaba que estás tan preparado para el fallo que cuando sale bien tu cerebro no lo interioriza, ¿no? Y de hecho, después del lanzamiento, que ya se nos hizo las tantas, porque tuvimos que cerrar todo, recoger, estábamos en contacto con los barcos que estaban en medio del océano, nos abrieron una discoteca en Mazagón y yo estuve con el equipo estaba eufórico, yo estuve con ellos un rato y luego me senté en una silla, de una foto que Ezequiel, nuestro presidente, me hizo una foto, me senté en una silla como un poco derruido a mirar el vídeo del lanzamiento una y otra vez porque literalmente no me lo creía, o sea, era como, esto es un sueño, pero durante el propio vuelo, donde yo estaba mirando tenía una pantalla de performance global del lanzador y otra pantalla donde miraba la trayectoria durante el vuelo en tiempo real, que es digamos, el procesado de los datos que venían directamente del radar, yo veía que lo que ocurría era exactamente lo mismo que habíamos hecho en las simulaciones, que habíamos entrenado un montón, teníamos un montón de simulaciones hechas, pero lo que estaba viendo en la pantalla para mí era una simulación, porque era exactamente lo mismo que habíamos simulado, ¿no? Y lo que habíamos visto en todos los ensayos de situación que nos habíamos hecho. Entonces, claro, incluso en el propio vuelo, mientras yo iba cantando lo que iba ocurriendo, es que pensaba que era una simulación. O sea, perdí un poco esa noción de la realidad de que era real. Y de hecho, esto es una cosa curiosa que también lo hemos comentado aquí, el cerebro entra en un modo que nosotros yo lo llamo efecto túnel, en el cual nada existe salvo ciertas cosas que ves en la pantalla. O sea, de repente obvias absolutamente todo. Y yo a día de hoy todavía no recuerdo muchas cosas que pasaron ese día porque el cerebro se convirtió en una máquina tan selectiva que perdió parte de la información. Y eso es algo que yo creo que está relacionado con la presión psicológica, con la tensión del momento, ¿no? Donde el cerebro prioriza aquella información que necesita recibir y procesar. Y esto también nos pasó en Teruel, con la particularidad de que en Teruel el cohete estaba mucho más cerca que obviamente en el día del lanzamiento, que está a 5 kilómetros, pero en Teruel está a 250 metros, y el suelo temblaba, incluso con la puerta del búnker cerrada nosotros al cohete lo escuchábamos. En Huelva también lo escuchamos, pero ya cuando empezó a volar. Y escuchamos a los gritos del equipo que no estaba dentro del centro de control y al cohete, que es una cosa que siempre recordaremos porque escuchabas al cohete volar y se escuchaban las ondas de choque, un poco como un lanzamiento pues de un cohete de SpaceX y tal, obviamente más pequeñito, pero luego se ha confirmado también por los vídeos que nos llegaron de
cientos de personas que estaban en la playa, bueno, miles, porque la Guardia Civil nos dijo que eran miles, pero cientos de personas que nos han mandado vídeos e imágenes, el ruido era espectacular, o sea, el sonido del cohete volando era espectacular. Pero todo eso que os cuento, que así que, digamos, en una cáscara de nuez, es solo como parte de la historia, ¿no? Porque al final hicimos ese trabajo y en cierto modo pues bueno, era nuestro trabajo hacerlo y no acabas de tener, digamos, digamos, un estado de situación hasta tiempo después. Por el, digamos, yo diría que casi trauma que implica la tensión de ese lanzamiento. Se te nota en la voz, ¿no? Durante el lanzamiento, ¿no? Que Sí. ese nivel de excitación, ¿no? Buah, total. De hecho, dije alguna cosa que se me olvidó cantar algunos, que luego lo comentamos con el equipo y también con INTA, se me olvidó cantar algunos eventos que eran importantes. Los principales sí que los canté. Y claro, la exaltación del momento, ¿no? Hay un momento que digo, trayectoria nominal, seguimos. Y el seguimos, no sé por qué narices lo dije. No lo sé. Porque ¿qué hubiéramos hecho? No seguir, ¿qué hacemos con el cohete? Destruirlo. Pero bueno, pues es parte de esa situación tan tensa. Visto desde fuera, y en un momentito pasamos a las preguntas que cada uno de nosotros hemos preparado. Eso, de nuevo, comparando la retransmisión de PLD con respecto a otras retransmisiones de lanzamientos, claro, en otras suelen ser personas con cierto bagaje. A mí me gustó mucho la transmisión de toda esa emoción del primer lanzamiento. Sí, obviamente se notaba, la palabra no es menos profesional, ¿no? Porque son profesionales, es una empresa que está haciendo un cohete, pero sí se notaba ahí la involucración emocional que tenían con el lanzamiento, ¿no? Y bueno, eso, verlo despegar y verlos tan emocionados y bueno, cómo va subiendo el cohete y todo va bien y el siguiente paso también va bien, pues a mí me resultó muy, muy emocionante, ¿no? Sí. Hicimos una cosa que, bueno, realmente fue un planteamiento que lo podíamos haber hecho de otra manera. Y decidimos que lo que era la explicación de cómo iba a ser el lanzamiento y todos estos vídeos que poníamos antes del propio directo como tal, ¿no? De lo que era ya la cuenta atrás, que hubiese mucha información, ¿vale? Con el objetivo de llegar al público que no tiene que ser espacio trastornado, ¿no? Es decir, quizá en vuestro caso, pues muchas de las cosas que contábamos en esos vídeos que habíamos preparado, incluso en el directo de Sara y de Roberto, pues era información más que obvia a los que estamos sobre todo acostumbrados o a trabajar en el sector o a estar involucrados en lo que va ocurriendo, ¿no? En el sector. Pero claro, ese día nos veía gente que le emocionaba que por primera vez esto se hiciese en nuestro país o que son gente que son familiares de gente que trabaja aquí o conocidos. Y claro, si lo pones desde un punto de vista muy técnico o muy Ariane Spas, el problema que te puedes encontrar es que a la gente no le atrae, ¿no? Y viendo cuál era la tendencia en Estados Unidos, también de otras empresas, de cómo lo hacen, suelen involucrar a gente del equipo, suelen poner vídeos que muestran lo que se está haciendo desde un punto de vista dinámico y junto a veces incluso ponen a niños a explicar ciertas cosas. Y nosotros lo queríamos hacer que tuviese también una parte divulgativa. Y ya el colofón fue poner, en este caso Sara, la primera empleada de la compañía, que trabaja en el equipo de administración y que no tiene por qué saber de cohetes más de lo que va empapándose aquí dentro trabajando, pero que pudiese tener también esa oportunidad de, siendo la primera empleada de la compañía, formar parte de esa oportunidad. Y un ingeniero de sistemas de Miura 5 que trabaja fenomenal y que podía dar un soporte más técnico a la parte de la entrevista. Lo planteamos así y funcionó bien. Sí es verdad que hemos tenido siempre la puntillita de que en cada intento hemos tenido un problema de audio diferente, ¿no? Y que nunca acaba de escucharse bien. Pero bueno, que son al final cosas del directo. Bueno, pues vamos a pasar a esa ronda de preguntas. Víctor, comienzas tú.
Pues venga, empezamos y te voy a pedir, Raúl, que hagas memoria, Venga, ¿vale? Porque quiero retrotraerme a los inicios de la idea loquísima, de dos loquísima. ingenieros recién salidos, jovencísimos, que deciden que quieren hacer un cohete y lanzarlo, fabricar un cohete y lanzarlo, y necesitas inversores, gente que crea en ustedes y que invierta, que se meta en el negocio. Me imagino que tocaron cientos de puertas, decenas de puertas. ¿Y quién fue el primero que creyó en ustedes, que cuando vio el proyecto que dijo, me gusta, creo en ustedes, estoy con ustedes, venga, vamos a ello? No fue con esas palabras exactamente, pero sí es verdad que en 2010 hicimos claro, si nos retraemos al año 2010, ¿no? Que además estaba la crisis y no había muchas oportunidades de inversión tampoco, había un cierto inicio de la burbuja de los emprendedores, sobre todo muy centrada en las inversiones en empresas de TIC, ¿no? De aplicaciones móviles, portales online, ¿no? Y nosotros siempre éramos, ya cuando fundamos la compañía, los raros allá donde fuésemos, ¿no? Porque no era habitual que un inversor se enfrentase a una decisión de invertir en una compañía para hacer algo relacionado con el hardware. O sea, ya no hablo de cohetes, era todo muy digital, ¿no? Y en 2010 hicimos un concurso de emprendedores donde desarrollamos una primera idea del negocio y demás, y en el jurado había diferentes perfiles, entre ellos había un chico que luego fue ese primer inversor. Y yo recuerdo una frase de, venga, voy a invertir en vosotros, pero si pierdo todo el dinero, por lo menos que nos lo pasemos bien, ¿no? Y fue un poco esa actitud canalla de poner una cantidad no despreciable, creo recordar que fueron 50.000 euros en el proyecto, pero era un PowerPoint y como efectivamente Víctor has dicho, o sea, de hecho, bueno, seguíamos estudiando, no teníamos nada más que un ordenador portátil personal de cada uno y una presentación de PowerPoint que la podía haber hecho cualquiera en cualquier momento, ¿no? Entonces, también digo que no era lo habitual encontrarse con gente que dijese pongo 50.000 euros y vas y no lo pasamos bien, o sea, ni mucho menos. De hecho, hemos estado al borde de no solo de la desesperación, sino del fracaso muchas veces, y por lo general siempre ha sido por el tema financiero. Claro, no, me imagino sobre todo al comienzo las dificultades, todas las que te puedes imaginar y más. Pero Sí, imagino pero ¿sabes lo que pasa, Víctor? Que hay una diferencia y es al principio, como no eres Elon Musk o Jeff Bezos, que son multimillonarios, no tienes tampoco la necesidad de gastar y no tienes una estructura que mantener. Entonces, si no tienes dinero, puedes sobrevivir, porque en aquella época, que éramos muy jóvenes, 23 y 24 años, con la paga semanal, un ordenador portátil y gasolina, podíamos hacer ir casi a cualquier sitio. Ya se complica cuando tienes más de 100 personas y una estructura que hay que mantener, ¿no? Es decir, ahí es donde hay un salto sustancial en cuanto a la necesidad de dinero, ¿no? De financiación. Pero al principio, que el 99% de los inversores nos decían que no, bueno, pues era un no más, ¿no? Y sabíamos que algún día aparecería un sí, o un sí pero, no 50.000, porque buscamos tickets de 50.000, pues sí, no puedo meter 50.000, pero sí 10.000, venga, vale, pues 10.000 nos sirve, y poco a poco conseguimos 750.000 euros, que fue la primera aportación, que fue, digamos, complementada con 250.000 euros más de CDT, y bueno, sumamos ahí ese 1.000.000 de euros. Increíble. Claro, como tú dices, ya cuando ya empiezas a tener una estructura más grande y más gente que, vamos a decirlo así, que depende de ti, o sea, que ya son trabajadores, ya tienes un sentido de la responsabilidad diferente Claro. Y evidentemente más estrés. Claro. Sí, y sobre todo que no puedes decir, vale, bueno, pues este mes si no tenemos dinero no pasa nada, ¿no? Ya hay familias que están detrás, hay obligaciones, hay muchas cosas, ¿no? Ya esos problemas también se profesionalizan, digamos. Pero al principio no es tan así. Nosotros sí que es verdad que hubo un momento que estuvimos a punto de abandonar, que fue en el 2012, porque no encontramos inversores suficientes, ¿no? Yo recuerdo una conversación con Raúl Verdú y me decía, Torres, no hay dinero en este país para hacer lo que queremos hacer. Y yo decía, no me lo creo. O sea, yo
siempre he sido muy, muy negacionista de la adversidad, ¿no? Es decir, no me creía que esto no se podía hacer, esto se podía hacer y esto tenía que salir, solo que había que encontrar a las personas adecuadas. Y bueno, poco a poco, yo creo que también un poco de suerte y de perseverancia y de ser cabezones, fue surgiendo gente que iba poniendo muy poco dinero, es verdad, porque al final la aportación era muy pequeña, pero muchos con poco, pues al final sumaron mucho. Pues sí. Y ya una última pregunta también para dar paso a mis compañeros. ¿En qué momento dijiste, oye, esto va para adelante, vamos a fabricar un cohete, lo vamos a hacer, podemos hacerlo? ¿Recuerdas ese Pues momento? pues sí, después del COVID, o sea, nos quedamos, hubo una época que esto también es una cosa que yo ahí hace tiempo tuve ahí una conversación con Daniel Marín y estuvimos ahí largo y tendido hablando del tema. Hubo una época en la cual el equipo se redujo mucho, pasamos de ser 54 a 28, tuvimos un montón de problemas en la empresa, se marchó gente, tuvimos una época muy difícil, pero se quedó un grupo pequeño, ya digo, pasamos de ser 54 a 28, se quedó un grupo pequeño de gente que seguía creyendo en que esto se podía hacer, ¿no? Yo recuerdo además esas navidades, que además seguíamos con el COVID por medio, habíamos vuelto hacía poco a la oficina, claro, estábamos todos trabajando desde casa, ¿no? Y poco a poco fuimos volviendo a la oficina. Y yo recuerdo que el equipo nos regaló, que sigo teniéndolo encima de mi mesa, un cuadro con frases motivadoras de esto lo vamos a sacar, lo vamos a poder hacer, hay que lanzar el Miura. Y era una época en la cual teníamos algo de dinero, no mucho, pero teníamos la oportunidad de, con ese equipo pequeño, de gente que se había quedado y que seguía confiando en el equipo y en el proyecto, construir el elemento A, construir el cohete, que fue el que luego hicimos toda la calificación en Teruel, y que nos iba a servir como termómetro de equipo, es decir, estamos lo suficiente cohesionados y tenemos el suficiente conocimiento técnico como para poder terminar de hacer el diseño de este cohete, montarlo y hacer las pruebas en Teruel, con lo que eso implica, ¿no? Es decir, pues pasábamos de probar un motor en un banco que estaba a medio desarrollar a todo un cohete, con las estructuras, con el motor, con la aviónica, con los equipos de tierra, es decir, absolutamente todo, con el software, y eso fue un reto brutal. Pero el hecho de, ante la adversidad, de haberse encontrado un pequeño grupo de personas que creían en el proyecto hizo que eso ocurriese, ¿no? Luego lo hemos analizado y es, si nos hubiésemos desperdigado todavía más, si se hubiese desmenuzado todavía mucho más el equipo, hubiese sido mucho más difícil llegar a ese hito, pero justo nos quedamos el grupo de personas que lo podía hacer, ¿no? Empezamos a contratar gente, se unió gente al equipo con, digamos, con aires renovados, con ímpetu, con ilusión, y se hizo. De hecho, empezamos la campaña de ensayos, hicimos el primer ensayo del elemento A, un ensayo de 5 segundos de la etapa, acojonadísimos, por supuesto, porque el cohete lo tienes al lado, ¿no? Y claro, no conoces cómo se va a comportar el motor fuera del banco, porque nunca lo has hecho. La electrónica empieza a funcionar y a controlar el cohete desde cero y empieza a interaccionar con la infraestructura de tierra. Habíamos hecho un montón de ensayos, pero no sabíamos lo que iba a pasar cuando todo entrase en modo automático, es decir, un montón de historias y funcionó bien. Y entonces, claro, por eso salen los vídeos, el vamos, la gente gritando, esa alegría y esa euforia es consecuencia de que las cosas ocurren y ocurren bien, ¿no? Y luego también por eso decía que ese año en Teruel nos sirvió para cohesionarnos todavía más como equipo y sobre todo sacar muchísima información necesaria para que Miura 1 volase a la primera. Yo creo que sin ese año de Teruel, que sufrimos muchísimo, fue muy duro, Miura 1 no hubiese volado a la primera, eso lo tengo claro. Bueno, pues Cavi, te toca a ti. Pues me toca a mí, pero antes de preguntar, voy a felicitarte personalmente porque recuerdo la anterior vez que hablamos contigo, vagamente porque han pasado años, pero sí que estábamos digamos, en una fase muy, muy previa de todo esto. El cohete no tenía ni nombre, no estaba materializado. Era un sueño, ¿no? Era un sueño que se estaba persiguiendo, se estaba trabajando duramente y se estaba tomando en serio, pero no era real. Entonces ahora estamos en este punto en el que ha volado. Y bueno, me parece increíble lo que habéis conseguido, el equipo entero de PLD Space.
Además, como trabajo en software, aunque desde el lado de diseño, soy bastante... de hecho, no soy consciente de lo duro y lo difícil que puede haber sido que esto salga a la primera. Pero bueno, ya yendo a la pregunta, el Miura 1 ha volado y, bueno, es público que habéis enfrentado muchísimos desafíos, incluyendo retrasos debido a condiciones meteorológicas, etcétera. Entonces, yo te pregunto, ¿qué lecciones destacarías y cómo han influido estas experiencias en el desarrollo del Miura 5? Pues muchas. De hecho, de Miura 1 tenemos muchísimas lecciones aprendidas, ¿no? No solamente del propio lanzamiento, sino del desarrollo, de la ingeniería, de cómo gestionar mejor los proyectos. O sea, hay información de todo tipo. Y lo que sí que, digamos, ha aportado mucha solidez ahora al desarrollo de Miura 5 es que sabemos lo que funciona muy bien y lo que no funciona tan bien, ¿no? Es decir, a la hora, por ejemplo, de hacer un análisis entre una solución técnica u otra, que las dos pueden ser válidas, ya sabemos descartar una respecto a la otra porque tenemos experiencia en Miura 1, ¿no? Pues ha pasado con materiales, ha pasado con estrategias de fabricación, ha pasado, por ejemplo, con cómo programamos el software, con el desarrollo de la aviónica, es decir, en todas las áreas existe una o muchas lecciones aprendidas. Y todo eso al final se traduce en que Miura 5 no solo va a ser un mejor cohete, sino que vamos a poder llegar también antes de lo que se podría esperar a la plataforma de lanzamiento. Obviamente es un cohete diferente, es un cohete mucho más grande, mucho más complejo, y a lo mejor el primer lanzamiento no sale tan bien como ha salido Miura 1. Pero esa información de poder tomar decisiones más rápido sí que la tenemos y es fundamental. De hecho, en el día a día pasa, ¿no? De esto funcionó Miura 1 y aunque ha funcionado lo vamos a cambiar, ¿no? O esto no funcionó en Miura 1 y obviamente pues no lo vas a repetir. Pero el conocimiento, incluso la actitud, la forma de enfrentar los problemas, hay un antes y un después en el desarrollo de Miura 1. Y por supuesto en el vuelo, ¿no? El vuelo nos ha dado también mucha información, pero casi que ha dado más información el propio desarrollo que el propio vuelo. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que del propio vuelo, que al final pues hubo, como dije antes, retrasos, ¿no? Y hubo que esperar Sí. una segunda vez y después por fin a la tercera va la vencida, que Eso se es. cumple. De esos meses de espera, porque al final fueron meses, ¿qué fue lo más crítico? O sea, dentro de todo ese tiempo, ¿qué dirías tú? ¡Buah! Es que esto, maldita sea. Pues mira, hubo un problema que tuvimos, bueno, en su momento tomamos la decisión de no proteger ciertas partes del cohete. Bueno, sabéis que los cohetes están pintados, normalmente se suelen pintar de blanco, la gran mayoría están pintados de blanco, y esa pintura tiene varias funciones. Pues, por ejemplo, reflejar la radiación solar, digamos, el reflejo del sol para que se caliente lo menos posible la estructura y que luego eso no afecte a la temperatura de los propelentes. Pero luego también tiene una función de conducción eléctrica y, por supuesto, proteger al aluminio, en este caso, el aluminio que está debajo y que evita que se pueda corroer como consecuencia de la humedad ambiental o de la salinidad del medio. Claro, nosotros en Miura 1 el cohete iba entero pintado, pero había partes que adrede no las pintamos. ¿Y por qué creíamos que la influencia de la corrosión no iba a ser tan grande como la que, según los libros, ¿no?, uno podría suponer? Pues fue terrorífico. Empezamos a ver problemas de corrosión que no nos imaginábamos, que en tan poco tiempo el cohete se estaba yendo al traste por corrosión. Y tuvimos que hacer durante el verano un plan, una estrategia de mantenimiento para aquellas zonas que, fíjate, que no estaban pintadas, que es algo como un poco obvio, ¿no? Es decir, costó nada de hacer, tanto en tiempo como en recursos económicos, pero lo tuvimos que hacer porque el cohete se estaba oxidando. Había partes del cohete que se estaban oxidando. Y eso fue una cosa que inicialmente no teníamos prevista. Luego también, desde el principio siempre supimos que el lanzamiento, tanto en primavera como en verano en Huelva, iba a ser un problema por los vientos en altura. Esto ya lo sabíamos. Lo que pasa es que no éramos conscientes de las implicaciones para la seguridad y para la trayectoria de esos vientos en altura. Pero además es que coincidió con dos fechas donde o había pasado una dana o venía una dana.
Y entre medias siempre teníamos un chorro de viento en altura, pues entre el kilómetro 6 y el 12, depende del intento, que era muy, muy fuerte. O sea, llegamos a 25 metros por segundo de viento. Encima, en la peor dirección siempre. Y bueno, pues al final tuvimos que abortar en la primera vez. En la segunda vez también teníamos mucho viento en altura, pero estamos justo en el límite. Y entonces decidimos ir al lanzamiento y nos falló la separación del umbilical por software además. Y a la tercera, habiendo visto que el viento en altura ya no parecía un problema, era ya en octubre y estábamos, digamos, de capa caída en ese sentido, y que luego habíamos hecho una campaña de ensayo de los umbilicales y teníamos perfectamente claro dónde había estado el problema, pues entonces nos ocurrirá otra cosa, pero ya no ninguna de estas dos, ¿no? Y bueno, pues no, salió bien. El tema de la corrosión tiene algo que ver con la diferencia de meteorología o climatología entre el Arenosillo, Huelva, estando al lado del mar, y Teruel. Sí, tiene que ver, pero en Teruel también en el largo plazo ocurre. Es decir, es más lento y no es tan llamativo, pero en Huelva fue extremadamente curioso porque en 2 meses lo que no estaba protegido, no solo del cohete, el cohete también, pero sobre todo de la infraestructura de tierra, lo que no estaba protegido para prevenir la corrosión se oxidaba. O sea, eso era de manual. Claro, pero es que la playa está a 100 metros y tú estabas allí trabajando un día por la noche, sobre todo por la noche cuando no había sol, y con la propia neblina de la noche, que baja la temperatura, la propia nebulización que se hace por las olas del mar, es que te mojabas entero. Es que el cohete acababa todos los días que lo poníamos en vertical, el cohete acababa mojado, y ese agua contenía sal del mar, del océano en este caso, y oxidaba el cohete en muy, muy poco tiempo. Y es algo que hemos aprendido para Miura 5. Claro, Miura 5 va a estar en Kourou. Las campañas de lanzamiento van a ser de 6 días, desde que el cohete está listo para lanzar hasta que el cohete se pueda lanzar. Tenemos ahí una ventana de lanzamiento de 6 días. Claro, 6 días a la intemperie en Kourou, que es un suelo cerca del Ecuador, prácticamente en el Amazonas, ¿no? Podríamos decir, la jungla, con un suelo superácido, con lluvias prácticamente todos los días, con un sol de 40 grados de temperatura, bueno, pues la corrosión va a ser fundamental de nuevo. Pero hemos aprendido mucho y ya hemos aplicado una estrategia de protección que evidentemente funciona y que no nos va a dar problemas. Genial. Y bueno, claro, el cohete voló y eso me imagino, no lo sé, y por eso te lo pregunto, ha ganado la confianza de mucha gente que estaba expectante de este vuelo. Entonces, quizá se puedan abrir puertas en Europa que quizás estaban cerradas de instituciones europeas. ¿Hay alguna colaboración de PLD Space que haya surgido a partir de este éxito y que no estuviera prevista? Hay cosas, hay algunas que todavía no las puedo anticipar, hay cosas, sí. Lo imaginaba. Pero efectivamente el lanzamiento de Miura 1, sobre todo habiendo tenido éxito, pero también creo que si no hubiese salido del todo bien, si no hubiese fallado el cohete, no en el despegue, pero tiempo después, de hecho creíamos que podía fallar antes de llegar a supersónico, era un punto en el cual podía fallar y luego ya justo después de supersónico. Creíamos que podíamos tener un fallo entre el minuto 30 y el minuto 50 por ahí, y luego otro fallo también que podía estar a partir de en torno al minuto 70 aproximadamente, justo antes de entrar en máxima presión dinámica. Había varios puntos ahí de fallo posible y al haber salido todo bien, y aún diciendo que si no hubiese salido todo bien, yo creo que también hemos tenido mucho apoyo gubernamental. O sea, ha habido un vuelque enorme, que es algo que nos ha sorprendido para bien, pero también en otras instituciones, a nivel la Agencia Espacial Europea, pues incluso el mismo director de la Agencia Espacial Europea dijo que esto había sido como algo que cambiaba las reglas del juego también en Europa. La Comisión Europea también nos ha felicitado, es decir, a muchos niveles hemos tenido muchas felicitaciones y los clientes. O sea, ha habido también un cambio muy grande en el punto de relación con los clientes.
y también con los inversores, por supuesto. O sea, a todos los niveles, ¿vale? Incluso en las contrataciones, es decir, nos ha pasado que gente que nos había dicho que no a una oferta de trabajo ha volado Miura 1 y nos ha tocado la puerta de, oye, ahora sí, ¿no? Y en plan, macho, la semana que ha pasado me dijiste que no. Entonces, esto es una cosa curiosa que se deriva de ese éxito en el lanzamiento. Y nosotros ahí siempre hemos sido muy cautos de, bueno, hemos tenido un primer lanzamiento exitoso, pero conocemos empresas que ha ido bien el primer vuelo y luego el segundo ha fallado, o han ido 3 o 4 bien y luego ha fallado, ¿no? Podríamos incluso poner el ejemplo del cohete Vega, que ha volado muchas veces bien y luego ha tenido 3, 4 fallos que le han hecho directamente irse al garaje, ¿no? Entonces, es un negocio muy difícil y tremendamente difícil, no solamente la parte técnica, y somos muy de ir, muy es un tópico ya, ¿no? Pero el partido a partido, de ir poco a poco, porque son maratones constantes para cualquier cosa que te planteas. Pero es verdad que visto desde fuera ha habido un cambio radical en muchas tomas de decisiones y en muchos muchos niveles de la sociedad y de digamos a nivel gubernamental, porque el lanzamiento ha ido bien y lo que sí que pone de manifiesto es que evidentemente el trabajo que se ha hecho ha sido, aparte de duro, ha sido adecuado. Y eso me lleva a mi última pregunta, que está relacionado precisamente con el trabajo humano, porque es obvio que tenéis que tener un talento acumulado ahí en PLD Space que debe ser sobresaliente para poder haber hecho esto a la primera. Entonces, para futuros aspirantes, gente que se haya ilusionado, que se quieran dedicar a esta industria espacial, ¿qué le dirías a jóvenes profesionales y estudiantes interesados para seguir esta carrera? Pues mira, una de las cosas, yo he hecho, no solo a lo largo de la experiencia profesional, sino en los últimos meses, he hecho muchísimas entrevistas. Yo, bueno, en general el equipo se encarga de filtrar en las diferentes entrevistas del proceso de selección, se encargan de filtrar mucho los perfiles que nos van llegando, pues con una parte de soft skills en la cual se evalúa pues cómo es la persona, ¿no? No tanto cómo es el profesional, sino cómo es la persona, y cómo en la parte de hard skills, qué conocimiento tiene. Y cuando llegan a una entrevista final, que dependiendo de la importancia de la persona es una entrevista final conmigo, normalmente yo no suelo tener información del contexto de las otras entrevistas para que sea lo más neutra posible la evaluación. Y fíjate que muchas veces me ha pasado que hay momentos en los cuales no me importa que la persona no tenga experiencia en cohetes. De hecho, a veces incluso lo agradecemos, porque cuando has tenido experiencia en cohetes, has estado trabajando en otra empresa de cohetes, y han venido de empresas americanas y empresas europeas, puede ser que ya vengas con ciertos sesgos, ¿no? Y que vengas de esto lo hacemos así y así y no se puede cambiar, ¿no? Y cuando vienes de otro sector, de la automoción, del sector del ferroviario, de la aeronáutica, vienen con planteamientos distintos. Y es interesante porque hemos contratado a gente que no viniendo del sector espacial o de los lanzadores en concreto, han aportado ideas buenísimas, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando otra parte positiva de las entrevistas es que solemos valorar mucho más lo que has hecho por tu cuenta, es decir, la autoformación, que lo que te han enseñado en la universidad. Fíjate, a mí lo que alguien viene y dice, no, es que yo he hecho la universidad en Cranfield, he hecho la universidad en tal, me da igual, o sea, de hecho, fíjate, en mi caso en concreto, yo no pude terminar ingeniería aeronáutica porque fundé PLD y tuve que dejarme los estudios, pero toda la formación técnica que yo tengo es mi autoformación, es decir, yo hablo con el equipo, evidentemente en ciertos temas hay gente mucho más preparada que yo en este caso, pero en la entrevista da igual lo que has estudiado, da igual la especialización, lo importante es qué has hecho fuera de la universidad. Si acabas de salir, no, pues he estado en cursos de cohetería o en mis ratos libres he trabajado en una empresa de mecanizado o he estado participando en, por ejemplo, en hackathon de programación y he ganado un premio de programación. Es decir, cosas fuera de lo habitual. Porque si eres exactamente, si entra por la puerta 100 personas a una entrevista y las 100 son iguales, ¿cuál es la diferencia? Si la universidad la que han estudiado, las notas que han podido sacar, las notas no son representativas tampoco de lo que una persona puede saber, ¿no? Entonces, valoramos mucho, y eso es algo que las entrevistas siempre se pregunta, ¿qué hace la persona fuera del entorno puramente académico? Obviamente, si ha tenido una experiencia profesional que es valiosa para ser aplicada aquí,
pues ya entramos al detalle de, vale, ¿y esto cómo lo plantearías, ¿no? O esto que hiciste en esta empresa, si tuvieses este otro problema, ¿cómo lo solucionarías? ¿De igual o harías? Intentamos encontrar ejemplos que nos puedan hacer determinar que la persona es resolutiva, por ejemplo, o que la persona tiene capacidad de poder negociar una decisión o de poder intentar guiar una conversación de tal manera que consiga un objetivo. Intentamos sacar esa información del propio candidato. Pero ya digo, no es tan importante el propio currículum académico, eso no sería tan importante. Pues genial. Te dejo, Víctor. Bueno, pues me toca a mí. Raúl, antes de comenzar con mis preguntas, quería comentarte algo, y es que cuando te entrevistamos la primera vez, era muy escéptico de que PLD Space realmente consiguiera hacer lo que ha hecho ahora, que es crear una empresa, fabricar un cohete, lanzar un cohete, y te voy a explicar por qué. No por ustedes, sino por el ecosistema. Y cuando se suele hablar de... Hay muchas iniciativas políticas, ¿no? De vamos a crear el Silicon Valley en tal sitio. Y abren un centro tecnológico, ponen un poco de dinero ahí para un edificio y luego se olvidan de lo demás. Entonces, ¿qué importante es el ecosistema? El ecosistema no es el edificio, el ecosistema es, bueno, pues si vas a montar un negocio, ¿cuántos clientes tienes alrededor? ¿Cuánta gente que te pueda financiar el proyecto? Todo eso, ¿no? El talento también que tienes a tu disposición. Entonces, en mi familia también han intentado montar empresas tecnológicas y se encontraron con que el ecosistema no estaba ahí, no estaba ahí, y también se palmaron mucho dinero de por medio y muchos años trabajando. Entonces, quería quitarme el sombrero ante lo que ha conseguido PLD Space, porque, bueno, han roto mis expectativas y creo que ese cohete no solamente ha llegado a 45 kilómetros de altura, sino que ha roto un techo de cristal. Sí. Ahora hay muchos españoles y probablemente también gente de otros países que pueden pensar que, o sea, que ya no van a dudar, esto es posible. Pues sí, es posible, pero quería reconocer la inmensa labor de la lucha, ¿no?, contra los elementos, porque estoy convencido de que lo han conseguido a pesar de que la realidad les decía que era imposible. Sí, de hecho, bueno, efectivamente, lo has descrito, Víctor, perfectamente. Casi que llegar a esto podríamos decir que ha sido un milagro, si no fuese porque somos tremendamente cabezones. O sea, aunque nos digan que no, continuamos, ¿no? Y eso, en cierto modo, también define un poco el ADN de muchas de las personas que hay en PLD, ¿no? Y también del nombre Miura, ¿no? Que era un poco el porqué de haberle puesto al cohete también ese nombre. Romper el techo de cristal, o sea, lo hemos tenido que romper muchas veces, porque no estamos en un entorno especialmente, digamos, alegre para las inversiones de medio y largo plazo, como puede ser esto. Es decir, uno no invierte en cohetes y la semana que viene recupera la inversión. No funciona así. Luego también en un contexto de necesidad de perfiles técnicos con una cierta capacitación y que a lo mejor no está del todo alineado lo que se estudia en la universidad con lo que luego necesitan las empresas. Eso también es otro problema. Obviamente el desarrollo técnico, sobre todo cuando tienes una experiencia limitada en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, no puedes ir a preguntarle a alguien de, oye, ¿y este problema en el motor cómo lo resuelves tú? Porque tampoco tienes a quien preguntarle. Y si encuentras a la persona que le puedes preguntar, obviamente no te lo va a decir, porque estará protegido su secreto industrial y porque quizá ha firmado cosas por las cuales no te lo puede decir, ¿no? Entonces, el ecosistema es necesario. En nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas que hemos echado mucho en falta ha sido un entorno con el cual poder nutrir la capacidad industrial, ¿no? Es decir, empresas, por ejemplo, de fabricación. Pues hemos tenido que adaptar a ciertas empresas en el entorno de Elche, ¿no? En este caso, en Alicante, en Valencia, en Zaragoza, en Madrid,
que trabajaban en otras industrias, incluso en Elche, que sería el caso más extremo, que trabajaban para el sector del calzado, es decir, para reparación de máquinas de fabricación de calzado, ¿no? Y tienes una empresa de mecanizado que hace ciertas piezas para reparación de máquinas de calzado. Y les hemos tenido que enseñar a producir piezas de cohete. Claro, eso, si hay un directivo que de repente aterriza en esta empresa y dice, ¿cómo que estás enseñando? Vete a otro sitio donde ya te lo puedan hacer, ¿no? Pero nosotros siempre hemos querido quedarnos aquí, ¿no? Quedarnos aquí, intentar hacerlo aquí, aunque costase todavía más. Porque era, digamos, la parte más retadora del proyecto. Siempre lo he dicho, lo he comentado un montón de veces, cuesta más encontrar dinero para hacer un cohete que hacer un cohete. Una vez que tienes el dinero, hacer un cohete es solo resolver problemas constantemente, pero son problemas de ingeniería. Y los ingenieros son capaces, y yo casi que me considero casi ingeniero, somos capaces de resolver problemas, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Pero si no tienes dinero, no vas a poder resolver los problemas, ¿no? Te quedas en esa fase de PowerPoint, que es la primera vez que estuve con vosotros, en la cual te sientes escéptico porque te falta el balón para jugar el partido de fútbol. Y ahí es donde hemos tenido que dedicar muchísimo esfuerzo, sobre todo Raúl Verdú ha sido la persona que ha liderado la parte de financiación y de relación con clientes. Yo estaba centrado con el equipo en desarrollar el Miura, pero obviamente hemos pasado por un montón de fases en las cuales casi nos hemos quedado sin dinero y hemos tenido que parar la ingeniería. De hecho, fíjate, hay gente que lo ha comentado en internet, joder, habéis tardado en hacer el cohete suborbital 10 años. Bueno, lo que hemos tardado es en crear una empresa de cohetes en España 10 años. En hacer Miura 1 hemos tardado 2 años y medio. En hacer el motor más tiempo, pero porque al principio cuando fundamos PLD, la mayor crítica escéptica de si esta empresa podía sobrevivir más de un año era si éramos capaces de hacer un motor cohete de combustible líquido. Esto no lo ha hecho nadie en España, no hay infraestructura, eso vale una millonada. Había un montón de opiniones de gente sentada en un sofá diciendo que eso no se podía hacer, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue romper con esas opiniones, romper ese techo de cristal a base de hitos. Evidentemente, no era un Merlin D, no era un Merlin C tampoco, pero ahora sí que estamos haciendo casi un Merlin C. Y ese salto técnico lo ha dado el haber ido rompiendo techos de cristal constantemente en todos los frentes, ¿eh? En el de la política, en el de los empleados, en el del crecimiento corporativo, en el de la financiación, o sea, en todo. Pero al final estamos aquí porque yo creo que hemos demostrado una actitud. Luego se ha demostrado que técnicamente somos buenos, pero primero una actitud determinada. Y eso es algo que no te lo enseñan en el colegio ni en el instituto, es algo muy personal y que cuando la gente me pregunta ¿cómo lo habéis hecho? O sea, ¿cuál es la receta? Digo, a ver, que la receta es tan difícil, es una receta tan enrevesada que no puedo decirle a un emprendedor que quiere fundar su empresa, sé cabezón, porque a lo mejor siendo cabezón no consigue sus objetivos. Hay también una parte de inteligencia, de saber cómo aprovechar las situaciones, de en un momento determinado tomar una decisión que luego se determina que fue acertada. O sea, es una historia larga, es una historia que da para un libro. De hecho, esto es un tema que a lo mejor algún día habrá que escribirlo, ¿no? Pero el ecosistema es tremendamente difícil en este sector, tremendamente difícil, y a veces hemos tenido que generarlo. Bueno, pues continuando, muchas gracias por la respuesta. Tengo más preguntas y las que me dejaré en el tintero, muchísimas más. Pero iba a continuar por el camino de Cavi acerca de los empleados, porque me preguntaba si, claro, en España no hay ninguna empresa que haga cohetes salvo PLD Space. Entonces me preguntaba sobre el talento. En un mercado que es tan pequeño, incluso a nivel global, tan pequeño y especializado, ¿les resulta difícil retener el talento? ¿Hay fuga de cerebros, por ejemplo, de PLD que se quieran ir a SpaceX o Blue Origin o a otras empresas? Bueno, hay en las dos direcciones. De hecho, tenemos gente que ha trabajado en SpaceX, tenemos gente que ha trabajado en Virgin Orbit, gente que ha trabajado en Astra, en las empresas, digamos, que se conocen, ¿no? Y luego tenemos gente que ha trabajado en Airbus o ha trabajado en Arianespace, ¿no? Es decir, en la parte más europea, ¿no? Tenemos de ese tipo de perfiles que son muy valiosos
Y luego tenemos justo lo contrario. Tenemos gente hecha a sí misma, ¿vale? Sería el extremo opuesto. Como podemos ser Raúl y yo, que aparecimos en este sector y éramos literalmente Mortadelo y Filemón, ¿no? Y de hecho se nos ha llamado Mortadelo y Filemón, que no veníamos de ninguna empresa con experiencia en el sector espacial, no veníamos de la industria, no, éramos como dos chavales que han aparecido por aquí y se piensan que van a hacer un cohete, ¿no? Y entre medias, luego hay gente gente que ha nacido aquí, gente que ha salido de la universidad, ya ha hecho prácticas. Pues se podría poner ejemplo de mi compañero Enrique Sanchís, que ha hecho prácticas, empezó haciendo prácticas y ha acabado siendo un ingeniero relevante en el equipo. Podría comentar pues gente que sigue a día de hoy incluso formándose, Anne en software, o sea, mucha gente, ¿no? Carlos también en propulsión, gente que se está formando a imagen y semejanza aquí dentro. Y luego gente que viene de industrias tangenciales, pero que se pueden reconvertir. Muchos vienen de la industria aeronáutica, de trabajar en aviación generalmente, tanto en la parte de motores de avión como en la parte de estructura de avión. Gente que ha podido estar trabajando, por ejemplo, en OneWeb y ahora trabaja en el ámbito comercial o en el ámbito de las finanzas. Vamos, lo clave aquí es entender a la persona y maximizar lo que puede aportar, ¿vale? Y no siempre es obvio lo que puede aportar. A veces, con el paso del tiempo, te das cuenta de que habías puesto a una persona a hacer una determinada tarea, pero es buena haciendo otra, ¿no? Y esa capacidad también de mover internamente a la gente para que pueda hacer lo mejor que pueden cubrir en una determinada posición también es fundamental. Y eso es algo que también intentamos hacer. Pero después de todo esto, después de dónde vienen, cómo han crecido, cómo se han formado, la clave es siempre la actitud. Nosotros, de hecho, lo habitual es que si contratamos a alguien, aparte de por una parte, digamos, de conocimiento técnico o una experiencia profesional, casi siempre la contratamos por actitud. Una persona que viene con ganas de currar, con ganas de enfrentarse a un problema, de resolverlo, de ayudar, de contribuir, tiene muchísimas más papeletas de quedarse en PLD que una persona que sabe mucho de un ámbito técnico. Porque al final, en un momento determinado de tensión, de presión por trabajo, de un deadline muy estrecho, de problemas que hay que resolver, da igual lo que sepas, que lo que te hace guiarte es tu forma de ser. Y ahí hemos tenido gente que ha salido de la compañía porque en situaciones de complejidad no ha sabido enfrentarse a un problema, aun sabiendo a lo mejor técnicamente resolverlo. Y por eso somos tan, yo diría que hasta un poco patológicos en analizar muy bien al equipo que tenemos, para que siempre contemos con los mejores en cada puesto, con independencia de que puedas tener gente más junior y más senior. Me has contestado a una pregunta que la tenía también por aquí, que era si ustedes eran capaces de atraer talento, pero voy a insistir en la pregunta que te hacía, especialmente después de haber tenido el éxito en este primer lanzamiento. ¿Tienen problemas de retención de talento? ¿Vienen otras empresas a decir, oye, pues quiero contratar a estos chavales y me los quiero llevar porque, en fin, tengo un montón de dinero? Sí, sí, a ver, eso ocurre, ¿eh? O sea, esto es una cosa que ya verás, yo sé que mis compañeros cuando escuchen el podcast van a ponerle cara a algún ejemplo, ¿no? Hay gente que se ha ido pues a cobrar más a una empresa, generalmente no de la competencia. Y aquí sí que quiero eso también agradecerlo tanto a la gente que puede escucharme, que ya no está en PLD, que fueron compañeros, como gente que está en el equipo, que es muy raro, de hecho creo que solo en la historia de PLD, y habrán pasado más de 200 personas por PLD, tal vez solo 4 o 5 que me estén sonando ahora han podido irse a la competencia, normalmente en Europa, salvo uno que ha podido marcharse fuera de Europa. Entonces, eso quiere decir que la gente por lo general cuando ha salido ha ido a encontrar algo diferente de lo que ha hecho, ¿no? Es decir, puede ser que, oye, pues han acabado la etapa profesional, quieren cambiar de sector, quieren hacer otra cosa diferente, saben que esto es muy exigente, entonces buscan un entorno quizá algo menos exigente, pero hemos tenido esa parte de buena relación post salida en muchos y sí es verdad que hay muchas empresas que tocan a la puerta, pero lo habitual, en más del 95%, que además lo tenemos medido, es que la gente rechaza las ofertas porque está muy a gusto aquí. Eso me parece muy interesante, la importancia de la cultura empresarial como ventaja competitiva. Entonces entiendo que los empleados de PLD Space no solamente creen en el proyecto, sino que además están muy involucrados con él, de tal forma que una oferta
económica que, bueno, eso, empresas estadounidenses con una billetera muy grande, pues les resulta menos atractiva porque quizás la forma de trabajar que tienen no les resulta, o la cultura que tienen allí, no les resulta tan atractivo. Es un conjunto de cosas, o sea, la cultura, luego también lo que están haciendo, el haber tenido cierta delegación de poder tomar decisiones, el entorno, los compañeros, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Nosotros, además, tenemos perfectamente claro cuáles son los valores por los cuales nos regimos, evaluamos al equipo. De hecho, por ejemplo, en evaluaciones de desempeño, se evalúa a la persona no solamente con cómo de buena ha sido a lo largo del año con el desempeño de su trabajo, sino cómo cumple con los valores de la compañía y cómo, incluso aunque sea una minucia, se ha podido desviar de esos valores. Y eso para nosotros es fundamental, sobre todo desde el momento en el cual hubo un desalineamiento claro dentro y, como decía al principio, más de la mitad de la empresa se marchó. Para nosotros era clarísimo que había que ser de un determinado tipo, de persona, con unas convicciones, con unos valores y con un enfoque determinado para avanzar y resolver los problemas. Y eso es algo que en el día a día siempre hacemos. En el grupo de managers hacemos muchas reuniones, le llamamos reuniones de moralina, ¿no? Reuniones de trasladar qué es lo que Raúl y yo y Ezequiel queremos que seamos dentro de 10 años, qué queremos, cómo queremos que se gestione el equipo, cómo queremos que el equipo se comporte, cómo queremos que se resuelvan los problemas. Es decir, es un conjunto de valores que hacen una cultura determinada de compañía. Y claro, evidentemente hay gente que ha podido venir una oferta de fuera y ponerle un dinero sustancial, pero al final no todo es dinero. La gente vive aquí, puede tener a su familia, tiene un entorno de trabajo con compañeros, está en una zona que se vive bien y bueno, y al final todo suma, ¿no? Estás en un proyecto muy chulo, tienes una exposición, todo suma, pero que venga una empresa y le pague a alguien más, yo estoy convencido y puedo poner la mano por muchas personas de mi equipo, la gente no solo va a mirar el dinero, mira otras cosas. Muy interesante. Y siguiendo por ahí, más o menos por el mismo tema, me pregunto si, desde tu punto de vista, Europa tiene alguna ventaja competitiva con respecto a Estados Unidos en esto que llamamos el nuevo espacio. Entendiendo que hay empresas que en Estados Unidos han aparecido, reciben muy buena financiación, hacen desarrollos bastante rápidos, y aquí en Europa recientemente parece que ha habido un cambio de política dentro de la Agencia Espacial Europea y los responsables políticos de la Unión Europea que van a intentar apostar más por la comercialización del espacio, la privatización del espacio. Entonces me pregunto si tú piensas que tenemos alguna ventaja competitiva. En el segmento de los cohetes pequeños, podríamos decir, como puede ser Miura 5 o lo que pueda venir después, aunque lo que venga después igual ya no es tan pequeño. Y ahí lo dejo. Pero igual Daniel ahora me pregunta algo. Pero la ventaja competitiva realmente que tenemos es que tenemos la oportunidad de cambiar lo que se está haciendo a día de hoy en Europa. Es decir, es evidente y solo hay que seguir, digamos, la prensa y las noticias en este sector, que la tendencia que ha habido hasta ahora en el sector de lanzadores, y no solo de lanzadores, sino también de satélites, no funciona. Y claro, Estados Unidos va muchas pantallas del videojuego por delante, porque han enfocado el problema y los problemas de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, realmente la oportunidad que tenemos es de cambiar la situación. Y luego, la ventaja competitiva es, en el momento en el cual aparezcan quizá 2 empresas con capacidad de lanzamiento sostenido en el tiempo, vamos a poder enfrentarnos a Estados Unidos y mirar de igual a igual. Y ahí sí que hay una ventaja, y es que los costes en Europa y en Estados Unidos son muy distintos. Europa es más económica en términos de costes que Estados Unidos. Y por tanto, mantener los lanzamientos a un precio determinado va a ser más fácil de hacer en Europa que en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una capacidad de inversión brutal, que no es comparable a la que se puede hacer en Europa. Pero ahí donde tiene que estar la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, para generar esas misiones que puedan cubrir lanzamientos y que puedan generar una dinámica en la industria. Pero claro, si solo el sector privado tracciona de la industria, en Estados Unidos se puede hacer porque la NASA pone dinero a expuertas
el Departamento de Defensa americano pone dinero a las puertas y otros departamentos de desarrollo ponen dinero a las puertas, pero si en Europa no se hace eso, nunca se podrá ser competitivos. Uno puede, yo lo digo en otros foros, lo comento, digo, no puede ganar el Potro de Vallecas a Mike Tyson. O sea, no va a poder ganar, aunque el Potro de Vallecas sea más ágil, porque no estamos hablando del mismo tipo de boxeador, ¿no? Y aquí pasa exactamente igual. Lo que pasa es que si estamos en cierta igualdad de condiciones, Europa va a ser mucho más competitiva que Estados Unidos en costes. Y eso va a marcar una diferencia. Y los clientes al final querrán lanzar un lanzador europeo porque va a ser más económico. Y eso no va a ir en detrimento de la performance, que es indiscutible. Bueno, tenía muchas más preguntas, pero bueno, voy a por la última y luego le toca a Dani. Claro, en el programa anterior estuvimos hablando del lanzamiento de segunda prueba de Starship. Sí. Y entonces quería preguntarte sobre qué opinas tú de la filosofía de desarrollo rápido que tienen en SpaceX, porque si crees que hay lecciones por ahí que se pueden aprender. Desde luego parece Sí. que han revolucionado. Y creo que hay algo importante a entender por aquí, es que cuando uno se pone a hacer cualquier tipo de cosas, es tan importante cómo las hace la cultura empresarial que el producto final. Y aquí en el caso de SpaceX vemos que ellos tienen una forma de hacer cosas que están revolucionando el mercado de lanzadores. Lo han hecho con el Falcon 9 y lo están haciendo con Starship. Entonces, ¿qué opinas de esa filosofía de desarrollo rápido, iterativo, que no les importa estallar cosas y continuar? Y si crees que es posible hacer algo similar aquí en Europa o hay condicionantes que lo impiden. Muy buena pregunta, la verdad. A ver, vamos a ver cómo la resolvemos. Bueno, en primer lugar, lo del desarrollo rápido e iterativo me parece que es algo buenísimo, ¿vale? O sea, nosotros, de hecho, poco más adelante lo podremos contar, vamos a empezar también a trabajar en algo que va a ir en esa línea del desarrollo rápido e iterativo. Pero en este caso en concreto de Starship, se ha vendido que esto es así, pero hay una particularidad que creo que no es del todo cierta, y es, hay un vídeo que salió, creo que después del vuelo 4 de Falcon 1, donde un periodista, se ve que un empleado había salido y había filtrado información, y un periodista le pregunta a Elon Musk si puede contar algo acerca de un proyecto interno que se llama Raptor. Eso creo que fue en el año, no quiero decirlo mal, y ya lo corregiremos si es necesario, pero creo que fue en el año 2010 o 2009, fue por ahí. Claro, si ya empezaban en aquella época, creo que querían hacer un motor, me parece que en aquella época era de hidrógeno-oxígeno, creo recordar, y si ya en aquella época empezaban a plantear el desarrollo de ese motor, hasta que por primera vez ha volado, pues han podido pasar más de 10 años, ¿no? Entonces, el desarrollo rápido e iterativo, yo creo que la propulsión no ha ocurrido. Ha sido, de hecho, quizá ha sido incluso, creo que fue en 2017 cuando pusieron en un IAC el primer vídeo del Raptor funcionando, un ensayo en horizontal de la cámara de combustión. O sea, han tardado un montón de años en desarrollar el motor Raptor hasta que ha estado listo para volar. Sin embargo, las estructuras efectivamente han hecho ese desarrollo súper rápido e iterativo de casi que soldar de cualquier manera, poner acero y soldarlo en la intemperie, y han iterado muchísimo, siguen iterando con las losetas térmicas. Entonces, me parece súper importante que se vaya por ahí. También es verdad que con ese pedazo de mastodonte de cohete, hacerlo en unas condiciones como se puede fabricar Falcon 9, como se podría estar fabricando Miura 5, implica unas inversiones adicionales en recursos que SpaceX quizá no ha querido hacer. Por ejemplo, en un hangar, pues el hangar lo han hecho en vertical, que a veces es incluso más fácil de hacer que en horizontal, por una razón de que no tienes que voltear el cohete, por ejemplo, ¿no? Y lo puedes transportar directamente en vertical como se transportaba el Saturno 5. Y ese tipo de cosas, yo creo que han tenido mucha inteligencia al plantearlas, pero a mí la clave sí que efectivamente, como tú decías, es las estructuras. Con las estructuras han iterado súper rápido y les ha dado igual fallar por el camino. Y ahora viene la segunda parte de la pregunta y es, ¿qué opinamos nosotros de fallar por el camino? Yo soy un amante de los fallos, ¿vale? Yo lo digo en interno, yo no tengo problema en que nos equivoquemos y en que fallemos, pero sí que tenemos que tener perfectamente claro qué ha ocurrido para que no nos pase otra vez, ¿no? Y obtener información y lecciones aprendidas del fallo. Eso en Estados Unidos es como lo habitual, pero en Europa justo se ve al contrario. Si has fracasado, eres un fracasado. Si has fallado,
es que no sabías hacerlo, ¿no? Ya sabía yo que esto del Miura iba a ser un fracaso, ya sabía yo que esto iba a salir mal, ya decía yo, ¿me entendéis? Eso es una cosa que dicha desde un sofá está fenomenal, o dicha en Twitter está fenomenal, pero el que se la está jugando y el que pone la cara, o el soldador, que en Boca Chica está soldando el acero y lo está haciendo lo mejor posible, cuando se ríen de él, dice, a ver, yo he soldado el acero o he soldado el aluminio y estaba bien soldado. He aprendido esto, que para la próxima Starship me va a salir mejor. Claro, han hecho un montón de ensayos de Starship y han volado 2 veces. El primero ocurrieron un montón de problemas, pero en el segundo habéis visto que ya lo han solventado. Entonces, ese desarrollo iterativo se verifica que efectivamente funciona. Lo que pasa es que hay determinados subsistemas que son menos propensos a poder hacerlo, ¿no? En el caso de la propulsión, esto hay una frase, ¿no?, que se decía que hay más de 1000 maneras de que un motor cohete funcione, pero solo una es buena. Todas las demás acaban en explosión. Y ahí el desarrollo iterativo es un poco más complicado de gestionar. Muy bien, muchísimas gracias por las respuestas. Dani, te toca. Bueno, pues Raúl, yo voy a empezar por darte las felicitaciones, porque, Gracias. bueno, ya te las había dado Sí. en persona, pero las reitero aquí. Y bueno, qué decirte, que yo te he seguido y de Radio Skylab también te hemos seguido, pero yo te he seguido y a Raúl Verdú, evidentemente, desde que empezaron con Peled Space, desde aquellos tiempos que todo eran PowerPoints y que todo el mundo les criticaba, como tú dices, desde el sofá y que pensaban que nunca iban a llegar. Y las felicitaciones porque hay que recalcar que ahora mismo hay muchas empresas a nivel mundial que están desarrollando lanzadores, pero llegar a la etapa en la que han llegado ustedes, que es lanzar un cohete, aunque sea suborbital, con un motor desarrollado por ustedes y probado por ustedes, eso muy pocas empresas a nivel mundial lo han logrado. Y eso es algo que quizás, aunque la prensa se ha hablado mucho del éxito, no se ha puesto en valor bastante. Entonces, felicitaciones. También recordar a los oyentes de Radio Skylab que en el cohete va la firma de Radio Skylab. Correcto. que bueno, Volamos todos. Volamos todos allí y lo sentimos como algo nuestro. Estamos muy emocionados con el lanzamiento. Y bueno, yo tengo unas preguntas preparadas, pero para retomar un poquito el Miura 1 antes de pasar al Miura 5, me gustaría saber de toda la misión del Miura 1, ¿qué fue lo que menos te esperabas? Porque he visto pues que hablabas en la rueda de prensa y lo has comentado por ahí, ¿no? De que el cohete giraba más de lo esperado, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Aparte de que fue un éxito total. Pues esa es una, ¿no? El rol en ascenso, sobre todo en la fase de vuelo subsónica, que fue mucho mayor de lo que esperábamos. O sea, sinceramente, superamos los límites que teníamos previstos de rol en ascenso. Y el sistema de control de giro, cuya función era controlar el giro, no anularlo, pero sí, digamos, controlarlo hasta un máximo de grados por segundo, no funcionó bien. Y no funcionó bien, y a día de hoy todavía seguimos analizando el porqué, sobre todo para extrapolarlo a Miura 5 segunda etapa, donde la configuración también es un motor con su RCS para el control del rol. Y creemos que el problema estuvo en dos posibilidades, ¿no? Por un lado, claro, Miura 1 es un cohete suborbital, que aunque no ha llegado al espacio deliberadamente, su función es vuelo suborbital, no tiene la capacidad de poner nada en órbita, y tiene una fase de vuelo atmosférico que tiene una parte de estabilización por aletas, ¿vale? Las aletas son fijas y contribuyen a generar una estabilidad durante el vuelo. Las aletas, que están medidas, la alineación entre ellas, bueno, en este caso, claro, la desalineación entre ellas, pero cómo están alineadas entre ellas, en parejas y entre las cuatro, estaban dentro de todos los márgenes, incluso un orden de magnitud, y en algún caso, en una aleta en concreto, 2 órdenes de magnitud dentro del dato que nosotros teníamos de alineamiento.
pero aún así creemos que hubo una mayor contribución aerodinámica de la que tenemos modelizada en las aletas y que en un momento determinado las aletas hicieron que el cohete comenzase a girar. El cohete comienza a girar. Es verdad que hemos visto que el fenómeno de sloshing como consecuencia del giro, es decir, el movimiento del fluido dentro del cohete como consecuencia de ese giro, no fue tan grande como teníamos modelizado y eso amortiguó en cierto modo que el cohete siguiese girando, pero el cohete siguió girando. Y el RCS le fue controlando como si girásemos hacia la izquierda y en un momento determinado el RCS nos lleva a girar hacia la derecha, volvemos hacia la derecha y en un momento determinado el RCS nos vuelve a meter hacia la izquierda y fuimos en una oscilación de izquierda a derecha constantemente que el RCS no fue capaz de llevarla a cero, para que nos entendiésemos, ¿vale? Y eso es una cosa que no la habíamos modelizado, que no esperábamos que ocurriese, pero afortunadamente lo que hizo el motor fue constantemente controlar el pitch y el yaw para que el cohete pudiese seguir dentro de un margen, ¿vale? En algunos momentos puntuales se salió de ese margen, lo cual, si hubiese sido catastrófico, hubiese hecho que el cohete fallase. Además, coincide con esta franja de tiempo del segundo 30 al 50 que decía antes, donde podía fallar, porque ya estábamos en régimen transónico, el cohete ya iba a una velocidad muy rápida, la carga aerodinámica empezaba a subir y, bueno, pues efectivamente no teníamos suficiente información de vuelo, evidentemente, porque era la primera vez que volábamos, de ese entorno aerodinámico alrededor del cohete. Ahora, con los datos de vuelo, vemos que algunas simulaciones iban justas y otras eran súper conservadoras. Y eso es una gran lección aprendida de Miura 1, esos datos de vuelo que nos aportan muchísimo valor para desarrollar Miura 5. Pero ese caso en concreto no nos lo esperábamos. La realidad es que no lo esperábamos. Y la otra cosa también curiosa fue durante la reentrada. Durante la reentrada, que ya se ha hecho público, teníamos unos aerofrenos, ¿vale? El que haya visto el lanzamiento de un cohete de Blue Origin, de New Shepard, podrá ver que hay una fase de la reentrada que abre como una especie de, en este caso como un paraguas o inverso, que son unos frenos como los flaps que puede tener un avión, que en este caso el cohete lo que hacen es contribuir a aumentar el área expuesta al fluido supersónico o subsónico y por tanto a frenar, ¿vale? En nuestro caso, los frenos se abren hasta un ángulo determinado, que está en torno a los 30 grados, un poco menos, y generan un frenado durante la fase de reentrada. Nosotros el modelo que teníamos de frenado de los aerofrenos, pues era uno que habíamos hecho en interno, que estaba validado con bibliografía y con otros análisis, pero no nos predecían que fuese tan bueno ese frenado. La realidad es que durante toda la fase de frenado los frenos se comportaron muy bien y además estabilizaron al cohete mucho más de lo que esperábamos. Y eso es una cosa que nadie del equipo se esperaba. Ya te digo, mis compañeros de aerodinámica, tanto Almudena como Edu, se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? de que funcionó la reentrada mucho mejor de lo que esperábamos. Y bueno, pues son pequeñas cosas que no te esperas y que bueno, que cuando lanzas pues por primera vez las ves. Y al hilo de esto, al final va a haber un Miura SN2 o no, y si es no te quedas con la espina de lanzar el Miura 1 aunque sea al espacio para que los haters se callen. Mira, precisamente ayer le comentaba a mi compañera Maje, que es la responsable del programa Miura 1, le comentaba, Miura 1 SN2, lo tenemos aquí abajo, estamos todavía analizando datos y en un momento determinado pues anunciaremos esa posible fecha de lanzamiento o todo lo contrario. Y hablándolo con ella digo, ¿sabe lo que pasa? Ahora tengo el mono de lanzar otro cohete. O sea, eso es una sensación que, por ejemplo, con los motores no me había pasado. Probando los motores no he tenido el mono de volver a probar un motor porque es una angustia probar un motor. Y el cohete también, pero de repente se ha generado como una, no es una adicción, pero podría ser casi una adicción de volver otra vez a llevar a cabo otro lanzamiento. Pero ¿qué pasa? Estamos muy centrados en Miura 5, tengo, bueno, casi todo mi equipo de ingeniería centrado en Miura 5 y el segundo lanzamiento de Miura 1 tiene que estar muy justificado como para poder hacerlo, ¿no? Si no, sí es verdad
que prefiero que los haters estén en el sofá un par de años más diciendo que no hemos llegado al espacio, además adrede, que no hemos llegado al espacio adrede, y que luego, pues bueno, vean el directo en Kourou y en Kourou nos pondremos a bailar. Buena respuesta. Bueno, pues pasamos al Miura 5 y aquí la pregunta, a ver, sabemos que hay muchas empresas en todo el mundo que están desarrollando lanzadores, mini lanzadores, micro lanzadores. La tendencia del mercado es que sean cada vez más grandes. Esos cohetes pequeños ya no son tan pequeños, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, así a nivel general, para que la gente también se sitúe, ¿qué empresa del nuevo espacio, del New Space? Esta pregunta te la he hecho yo varias veces, ¿no? Pero creo que es interesante. ¿Crees que es más comparable a Pled Space, ¿no? Del sector internacional? Y de todos estos lanzadores que desarrollan estas empresas, ¿cuál se parece más al Miura 5? La empresa que más se parece a nosotros y que es más competidora en la gama de Miura 5 sería Farfly. Farfly es casi la empresa gemela en Estados Unidos de lo que va a ser Miura 5 y de lo que va a ser PLD. Yo diría que esa empresa. El cohete que más se parece, Alpha en Farfly es un cohete diferente, no solo porque es de fibra de carbono y que el motor funciona con ciclo tap-off, que también es distinto. En cuanto al cohete más parecido, es muy buena pregunta porque la respuesta no es obvia. Mira, Virgin Orbit, bueno, ya no existe, pero evidentemente no es el cohete igual. Rocket el 4.0 tampoco sería igual. Alpha es parecido, en performance es muy parecido, en configuración, digamos, arquitectura de cohete no. Relativity, con el caso de Terran, que se lanzó también solo una vez, pues es un cohete también totalmente diferente, además es de metano. Y en Europa está RFA, por ejemplo, que podría ser parecido, además el motor usa queroseno oxígeno, que es un ciclo cerrado, es otro tipo de concepto. Y luego está ISAR, que el cohete funciona con metano y es parecido también al nuestro. Entonces, realmente Miura 5 no es un cohete que se parezca a día de hoy exactamente a ninguno de ellos. Cada uno tiene una particularidad. Diría que el nuestro puede ser, junto con RFA, de los más conservadores. RFA tiene la particularidad de que es un motor ciclo cerrado, ¿no? Pero Miura 5 es un cohete bastante conservador desde el punto de vista de arquitectura, ¿no? Sería una especie de Falcon 1 grande, ¿vale? Algo intermedio entre Falcon 1 y el viejo Falcon 9, algo entre medias. Pero no hay ningún cohete exactamente igual a Miura 5 ahora mismo en el mercado. También te diré una cosa, Dani, y esto Raúl, ahora hablo por Raúl Verdú. Al cliente le da igual si el cohete es de metano, si lleva un Aerospike, si es de fibra de carbono, le da absolutamente igual. El cliente lo único que quiere es performance y fiabilidad, no quiere otra cosa. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un cohete que nos dé los problemas que da un cohete normal. Si empezamos a entrar en la guerra del metano, en la guerra de los motores ciclo cerrado, en la guerra de los motores Aerospike y en la guerra del material compuesto para todo por defecto, entras en otra guerra diferente y es que esas decisiones técnicas se están tomando para diferenciarte de los demás y conseguir dinero. Nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros hemos lanzado Miura 1 y el inversor que decide invertir en PLD invierte en una tecnología que obviamente está algunas por desarrollar, pero en un equipo ya solvente y en un conocimiento, ¿no? Ha pasado también, ¿no? Que también en alguna interacción ahí en Twitter o en el propio foro también tuyo, Daniel, decía la gente, bueno, pero ahora tienen que hacer las turbobombas y tal. Bueno, o sea, llevamos más de un año desarrollando las turbobombas. Hay componentes de turbobomba que están probándose, las turbobombas fabricándose, o sea, va a llegar eso, ¿no? Y es el salto técnico, o sea, evidentemente hay un salto técnico, pero lo estamos haciendo, el conocimiento está ahí, lo estamos haciendo. Y Miura 5 es un lanzador gama media en cuanto a sus prestaciones y en cuanto a cómo es desde el punto de vista de arquitectura, pero no necesita tener metano para ser más fiable o más o tener una mejor performance. Lo que necesita es volar y darle al cliente lo que necesita. Pues has contestado parcialmente la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era, pues obviamente, las empresas RFA e ISAR, que son quizás las más avanzadas junto con PLD Space en Europa, ¿no? A la hora de desarrollar un lanzador propio.
Entonces, ¿cómo ves PLD Space con respecto a estas empresas? Si hay competencia o se apoyan, si hay mercado para todos. Bueno, esta pregunta que siempre se hace cuando se habla de PLD Space. Sí, pues mira, la competencia, o sea, hay respeto, ¿vale? Hay competencia, evidentemente, porque estamos en el mismo mercado y existe esa competencia. Hay una capa de respeto entre nosotros porque al final estamos también haciendo que Europa sea un poco diferente, antes como le comentaba Víctor Ruiz, ¿no? De generar esa diferencia o intentar estar cerca de Estados Unidos. Evidentemente, si a los tres nos fuese bien, pues también viene bien a todos los demás y viene también a los constructores de satélites y viene bien a los operadores del satélite. Es decir, que haya más de uno en Europa va a ser positivo. Que haya más de un caso de éxito en Europa va a ser positivo, ¿vale? Pero evidentemente estamos en competición. Estamos en competición por ver quién llega primero al espacio. Bueno, no ha llegado Miura 1 al espacio, pero hemos lanzado un cohete, por tanto hemos sido los primeros. Estamos también en competición por ver quién va a llegar primero a órbita, por ver quién va a tener ese primer fallo de cohete en vuelo. Y todo eso es una competencia, y ellos lo saben y nosotros también. Las aproximaciones técnicas de los tres son diferentes. Quizá nosotros hemos sido la empresa más tradicional, diría yo. Estructuras de aluminio, además un aluminio que ya ha sido validado en Miura 1, motores cohete queroseno oxígeno ciclo abierto con turbobombas, convencionales, monoeje con generador de gas, y no hemos ido a la guerra del metano porque creemos que no es la mejor solución. Elon Musk dice que su cohete de metano queda fenomenal, pero cuando analizas las prestaciones del metano respecto al queroseno, pues bueno, no es del todo la panacea, sobre todo en una primera etapa de cohete. La segunda, pues evidentemente puede tener una mejoría. Y ahí es donde sí competimos, en intentar ser cada uno de nosotros distinto por algo, ¿no? Ellos han copiado muchas cosas de las que nosotros hemos hecho, nos han pedido incluso recomendaciones para otras, y nosotros donde hemos podido dar ese feedback, pues lo hemos dado. Pero evidentemente estamos en una competición europea por ver quién puede llegar primero a órbita. Y en relación a esto, y evidentemente no podía dejar pasar lo que comentaste antes, ¿vamos a ver un Miura Heavy o algo así? Vais a ver un cohete más grande que Miura 5, pero no se va a llamar Miura Heavy. y ahí lo dejo. Esto sí es hype, ¿eh? Esto lo has dejado muy alto. De todas formas, tenía una última pregunta. Evidentemente, igual que Víctor, podríamos estar aquí hablando mucho más rato. Te emplazamos también a otra ocasión para seguir hablando. Pero la última pregunta creo que es la más importante de todas. Y es, ¿finalmente se comieron el queso que iba en el Miura 1? Nos comimos al hermano gemelo de ese queso, porque el otro está en el fondo del océano, claro. De hecho la empresa que nos dio el queso para lanzarlo, que hicimos ahí un pequeño concurso, la empresa que nos dio el queso para lanzarlo, nos dio un queso. Y le dijimos, no, a ver, este queso lo vamos a meter dentro del cohete. Y hay una probabilidad no pequeña de que acabe totalmente derretido, ¿no? En el escenario del cohete explotase en la plataforma o explotase en vuelo. Y dijimos, nos tienes que traer más queso porque al equipo hay que alimentarle de queso, pero evidentemente este no nos lo podemos comer porque va dentro del cohete. Y le pusimos, además, elegimos el queso estaba fenomenal, ¿eh? Y es un queso que está muy rico, pero elegimos el queso por el nombre. El nombre era Ahuyentalobos. Y eso, evidentemente, tiene un trasfondo del por qué finalmente se decidió elegir ese queso. Y bueno, pues algún día también habrá que contarlo. Bueno, pues después de la entrevista no queríamos dejar escapar a Raúl y le vamos a hacer participar aquí en la sección de retroalimentación. Bueno, Raúl, como sabes y como sobre todo saben los oyentes, aquí solemos recomendar algún tipo de contenido. Entonces, te pregunto, ¿hay algún libro, alguna serie, alguna película de espacio, de ciencia ficción que quieras recomendar?
Pues mira, ahora precisamente estoy viendo que tiene delito que no lo haya hecho antes, pero estoy viendo la serie de For All Mankind, que está en Apple TV y que vamos, me está gustando mucho. No había tenido tiempo de verla antes y bueno, en cierto modo es una historia alternativa, ¿no? de la carrera espacial, que además es una cosa que me apasiona, la parte de historia de la carrera espacial. Y bueno, esa la recomiendo. Y otra cosa que me gustaría recomendar, que hace tiempo que lo leí, que me encantó, es en el blog de Daniel Marín, la historia de Luna Roja, ¿no? Que me encantó, que, bueno, yo entiendo que Daniel tardó un tiempo en escribirlo, porque ahí hay contenido y me gustó mucho, así que también está relacionado en cierto modo con la parte de For All Mankind y también lo recomiendo. Para toda la humanidad, Raúl, yo no estoy haciendo cohetes, pero me pasa lo mismo, todavía no me he puesto a verla. Bueno, empecé a ver el primer episodio y a mí lo que me ocurrió es que me recordó tanto a De la Tierra a la Luna y le tengo tanto cariño a De la Tierra a la Luna que me costó continuar, porque era exactamente lo mismo cuando se reúnen los astronautas del Apolo. Es lo mismo, pero con otros actores. Pero no, lo mismo, pero no. Una historia alternativa. Yo he de decir que voy por la tercera temporada y me ha costado, porque claro, a veces yo no me dedico al tema espacial como rol, pero estoy siempre leyendo sobre el espacio, entonces a veces el ocio quiero cambiar un poco y que no sea solo de temas espaciales, ¿no? Y es una serie que está muy bien. Es verdad que para mi gusto hay una cosa que claro, es una realidad alternativa donde los soviéticos llegan primero a la Luna, empieza así la serie, no es spoiler, pero claro, luego no se habla mucho de los soviéticos, entonces eso a mí me deja un poquito por un lado así, y luego también tiene mucho tema militar, ¿no? Es como hay mucha testosterona ahí, mucho enfrentamiento con los soviéticos, más que Guerra Fría, es casi guerra caliente en la Luna. Pero bueno, está muy bien. A cualquiera, evidentemente tiene unas licencias históricas impresionantes, ¿no? Para la figura de Von Braun, pues la machaca y la destruye. Y, en fin, para aquellos que gusten del rigor, no es la serie, pero es una serie de televisión, no es un documental. Y está muy bien. Y algún día, a lo mejor, si podemos, hacemos un especial de esta serie. Hay un par también que la recomiendo, de pequeñas series. Una es documental, que antes estaba en YouTube, ahora igual hay que buscarla, que se llama Moon Machines, digamos, máquinas lunares, y habla, creo recordar que son 5 episodios, uno habla de Saturno 5, otro del módulo de mando, otro del módulo de servicio, el traje espacial, el coche, son 6, creo recordar, son 6, y esa la recomiendo también. Y otra que también me parece que de hecho, fíjate, la veía una y otra vez antes de fundar PLD, fue un reportaje, era una especie de mezcla de miniserie y documental que se hizo en la BBC, que se llamaba Carrera Espacial, Space Race, y eran 4 episodios, donde en el primero se lanzaba, era el desarrollo de la V2, luego se lanza el Sputnik, creo que luego se lanza Yuri Gagarin y el último es el lanzamiento de los hombres a la Luna. Son 4 episodios, pero recrean una miniserie y está súper bien. De hecho, creo que incluso supera a Para toda la humanidad, porque es mucho más fiel, obviamente, a la historia, es totalmente fiel a la historia, y esa también la recomiendo. Esa está muy bien y, como tú dices, no se ha superado, creo yo. Para la gente, además, que quiere saber iniciarse en la carrera espacial, es muy buena recomendación. Luego, claro, tiene sus detallitos que no son exactos, pero es normal, como en cualquier documental. Pues está muy bien, sí. Me gustó mucho. ¿De quién fue el error? Fuimos hijos de Dios, iguales en la inmensidad. Nada ni nadie manda en mí. Recupera el centro que hay en ti. Sentirte. El programa número 13 de la segunda temporada de Radio Skylab llega a su reentrada. Quedan pocos segundos para terminar y esperemos que hayan disfrutado como nosotros de este especial espacial entrevista a Raúl Torres de PLD Space. Aprovecho, por cierto, para felicitar
a todos los empleados que han hecho posible esta gesta en la ciencia y la tecnología española. Bueno, también aprovecho para recordar que tenemos pendiente un club de la lectura de la trilogía de los 3 cuerpos. Hay varias personas que ya nos han comentado por las redes sociales que se han terminado la trilogía. Todavía no tenemos fecha, sabemos que son 3 libros y por lo tanto tenemos que dar un poco de tiempo, y además sabemos que Netflix va a estrenar la serie en marzo, así que vamos a ver si conseguimos organizar ese club de lectura para entonces. Sin nada más, me despido de ustedes hasta el próximo programa. ¡Hasta luego!